Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. En el capítulo anterior estábamos hablando de la dedicación del templo que Salomón construyó y la oración que presentó en público. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo número 7 y Dios va a responder la oración de Salomón, así como responde nuestras oraciones. El capítulo comienza diciendo: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo. Interesante esto, porque esto ocurriría otra vez en el futuro con el profeta Elías. Dios haría descender fuego del cielo en un momento de crisis, cuando Acab y Jezabel gobernaban el reino del norte en Israel, y los profetas de Baal entraron en batalla contra el profeta Elías, y Dios respondió a la humilde oración de Elías a través del fuego, consumiendo la víctima que estaba en el altar. Años antes, Salomón, entonces, orando al Señor en la dedicación del templo, al terminar la oración, Dios respondió con fuego que cayó del cielo como una muestra de que Dios aprobaba lo que allí se estaba haciendo, y el pueblo fue testigo de esta aparición, de esta manifestación del poder de Dios. Y dice que consumió el holocausto y la víctima, y la gloria del Señor llenó toda la casa. Lo que experimentó Israel en ese momento no podía borrarse de su mente. Era algo impresionante, algo maravilloso, algo que ellos no podían negar, algo que cambiaría el curso de sus vidas, porque habían experimentado la presencia del Señor en el templo. Dice el versículo 2, y los sacerdotes no podían entrar en el templo porque la gloria del Señor lo había llenado todo. Este versículo me hace recordar lo que dice Apocalipsis 15:8. Antes de que caigan las plagas a este mundo, antes de que Cristo salga del santuario, dice Apocalipsis 15:8 que el templo de Dios en el cielo se llenó también de la presencia del Todopoderoso en humo y gloria. Nadie podía entrar al santuario, haciendo la indicación de que el Señor está intercediendo por nosotros. Nadie puede entrar al santuario sino el sumo sacerdote una vez al año. Y en el templo del cielo, en el santuario celestial, Cristo intercede en nuestro favor. La presencia del Señor santificó este templo que Salomón construyó, y los sacerdotes no podían estar dentro del santuario porque Dios había iluminado con su gloria lo interno de este templo. Cuando los israelitas vieron descender fuego sobre la casa del Señor y la gloria del Señor, se arrodillaron todos al pavimento con su rostro hacia el suelo y adoraron y alabaron al Señor diciendo: porque Él es bueno, porque su amor es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas ante el Señor, y el rey Salomón ofreció 22,000 bueyes en sacrificio, bastante, y 120,000 ovejas. Así el rey y el pueblo dedicaron la casa de Dios. Los sacerdotes desempeñaban su ministerio, y los levitas con los instrumentos de música, como ya estudiamos en capítulos anteriores, que esa era la función de una gran parte de los levitas, que había hecho el rey David para alabar al Señor, y que se había usado cuando dio gracias diciendo: su amor es para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas mientras que todo Israel estaba de pie. Salomón también santificó el centro del atrio que estaba delante de la casa del Señor, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grasa de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no cabía holocausto, las ofrendas de cereales y las grasas. Fíjense que ellos llevaban ofrendas de animales y ofrendas vegetales. Esto lo estudiamos en Levítico y en Deuteronomio. Entonces Salomón celebró fiesta durante 7 días, la fiesta del Sucot, la fiesta de las cabañas, y con él todo Israel, una gran congregación venida desde las entradas de Hamat hasta el arroyo de Egipto, una grande congregación del pueblo de Israel representando a todas las tribus. La mayoría del pueblo fue a Jerusalén a celebrar fiesta de la dedicación de este templo
que se había construido. Al octavo día tuvieron convocación porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días y la fiesta en otros 7 días. Alguien me preguntaba por qué las fiestas de Israel o estas fiestas bíblicas no se celebran el día de hoy. Porque eran sombras de realidades eternas y ya han tenido su cumplimiento en la historia. Por ejemplo, la Pascua se cumplió con la muerte de Cristo en la cruz. El Pentecostés o la fiesta de las cosechas se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y el mismo día de ese descenso del Espíritu Santo se bautizaron 3,000 personas. Ahí hubo una cosecha de almas. Y el resto de las fiestas también han tenido su cumplimiento en la historia, incluyendo el Yom Kippur, la fiesta de las trompetas. Podríamos decir que en este momento estamos en la fiesta del Yom Kippur, estamos en la fiesta del perdón, en la fiesta del juicio, porque estamos en juicio. O sea que el Yom Kippur se está celebrando en este momento porque Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando el Sukkot, estamos esperando la fiesta de las cabañas cuando seamos llevados al reino de los cielos en las moradas eternas. Entonces esa vendría siendo la respuesta de por qué hoy no se celebran esas fiestas dentro del cristianismo, porque tienen su cumplimiento en la historia y estamos viviendo esta fiesta del Yom Kippur en este momento, que es una realidad que era prefigurada en el santuario. Bueno, el versículo número 10 dice que el 23 del séptimo mes, que es el mes de Tisri, que sería entre septiembre y octubre, Salomón envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos. Así es que deberíamos salir nosotros de las iglesias, alegres y gozosos. Cada vez que estudiamos la Biblia debemos salir alegres y gozosos. Cada momento de experiencia espiritual debe ser de alegría de corazón por los beneficios que el Señor había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así Salomón terminó la casa del Señor y la casa del rey, es decir, su propia casa, la casa real, y en todo lo que se propuso en la casa del Señor y en su casa fue prosperado. La bendición del Señor cayó sobre Salomón. Mientras Salomón se mantuvo fiel e hizo la voluntad de Dios, Dios no se apartó de él. Pero ahora viene la respuesta de Dios a la oración de Salomón, a partir del versículo 12. Entonces el Señor apareció a Salomón de noche, como la primera vez, pero en esta oportunidad él ya está en su casa. La primera vez fue en los altos de Gabaón. Entonces le dijo: he oído tu oración. Qué impresionante esto, que Dios le hable a Salomón. Yo no sé si fue a través de un sueño, una visión, a través de un profeta. El hecho es que aquí dice que fue de noche y que Dios le habló. Y le dijo lo que nos dice hoy a cada uno de nosotros si queremos hacer su voluntad. Él nos dice: he oído tu oración y elegí para mí este lugar por casa de sacrificio, hablando del templo. Así, si yo cierro el cielo para que no llueva, si mando la langosta que consuma el país, o si envío alguna peste sobre mi pueblo, o sea, Dios está adjudicando los posibles males que pueden suceder. Si por algún motivo llega a haber algún mal en Israel, no era porque Dios quería que el mal cayese, sino porque el pueblo se había desviado de los propósitos divinos y Dios había retirado su protección o retiraría su protección, y como consecuencia de no tener la protección del Señor, pues iban a sufrir y iban a pasarlas mal, porque Dios no estaba protegiendo a su pueblo a causa de la desobediencia. Pero Dios dice que si eso llegase a suceder, que el pueblo se desvía y empieza a sufrir por sus faltas, Él nos da una solución, nos brinda esperanza. Y esa esperanza está en el versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre, eso era tanto para Israel como para nosotros, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierten de sus malos caminos, conversión, si cambiamos el rumbo de nuestra vida, entonces oiré. Dios promete que Él escucha la oración desde el cielo y también nos promete perdón. Dice: perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es un mensaje que llena de esperanza la vida de cualquier persona. Hay oportunidades de confesar nuestros pecados al Señor. Hay una oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra vida. Y Dios nos da el don del perdón. Y Él nos dice: pero si mi pueblo que lleva mi nombre ora y cambia sus caminos,
yo oiré, perdonaré y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, hablando del templo. Hoy no tenemos templo en la tierra, tenemos un santuario en el cielo. Así que Dios escucha nuestras oraciones a través de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Pero en este contexto está hablando del templo. Versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que mi nombre, mis ojos y mi corazón estén allí para siempre. Y si tú, Salomón, andas ante mí como anduvo tu padre David, nótese que Dios no habla de los errores de David, sino de la conversión de David. Dice, como anduvo tu padre David, si haces todo lo que te he mandado y guardas mis normas, las normas, los mandamientos del Señor y mis preceptos, confirmaré el trono de tu reino, como concerté con David tu padre, diciendo, no faltará varón en ti que no gobierne, no faltará varón de ti que gobierne en Israel. Pero si vosotros os apartáis de mí, aquí está la condición de la promesa, si vosotros os apartáis de mí y dejáis mis mandamientos, Dios es enfático en esto, y mis normas que os he propuesto, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, la echaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio entre los pueblos. Ahora, yo pienso, y esto lo compartí ayer con mis hijos cuando estábamos haciendo esta lectura, porque yo hago esta lectura antes de presentárselas a ustedes. Estaba hablando con mis hijos y mi hija me decía que ella no creía que los que vieron la manifestación de Dios habían caído en desobediencia, porque vieron caer fuego del cielo, porque vieron cómo Dios sancionó la construcción del templo con fuego y con nube y con su gloria, y que esas personas quedaron impactadas por todo lo que vieron. Que esa experiencia les impidió desobedecer los mandamientos del Señor, porque sabían en lo que estaban creyendo, porque sus ojos habían visto la manifestación del Señor. Pero el deber de esas personas era comunicar a sus hijos que no habían tenido esa experiencia, o a sus nietos o a las siguientes generaciones mientras Dios les diera vida. El deber de ellos era comunicar lo que ellos habían experimentado. Lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que hicieron los reformadores y los que han hecho las personas que nos han mostrado la verdad presente del Señor, porque nosotros llegamos a una iglesia o llegamos a conocer la Escritura porque alguien nos las enseñó, porque el legado se ha ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, estos que experimentaron la gloria del Señor debían revelar a sus hijos, a sus nietos y a todos sus descendientes lo que ellos habían vivido, pero estas personas ahora debían ejercer fe. Porque mi padre, mi abuelo me está contando una historia que yo no vi y tengo que aceptarla por fe. Y tengo que vivirla. Y fue precisamente esas generaciones futuras quienes se desviaron de la voluntad del Señor y sufrieron las consecuencias, como la deportación a Siria, la deportación a Babilonia, la destrucción del templo de Jerusalén, las circunstancias de crisis por no haber lluvia durante mucho tiempo, la división del reino, la escasez de alimentos, todo, las guerras, todo fue consecuencia de haberse apartado del Señor, y Dios se lo había revelado a Salomón. Entonces dice, y aunque esta casa es ahora tan extensa, dice el versículo 21, será espanto a todo el que pase y dirá, ¿por qué el Señor ha hecho así a esta tierra y a esta casa? La gente se pregunta, si Dios es poderoso, ¿por qué desamparó a su pueblo? Consecuencias de pecado. Si yo hago las cosas correctamente, pero me está yendo mal o me sucede algo malo, no es consecuencia de mi pecado, es consecuencia del pecado en general, porque en Israel habían fieles en Israel, y sufrieron también las consecuencias de los errores de los demás. Mire, la deportación de Israel a Babilonia le afectó a un hombre llamado Daniel, y Daniel era un hombre fiel. Pero fue deportado a Babilonia, y en Babilonia mantuvo su fidelidad al Señor. Él podía reclamarle al Señor, Señor, ¿por qué me has traído aquí si yo soy fiel a ti y ahora me voy a rebelar porque me has desamparado? No, Daniel se mantuvo fiel al Señor. Hoy nosotros sufrimos las consecuencias también de los errores de otras personas. Estamos en un conflicto entre el bien y el mal.
Por eso el pueblo del Señor debe unirse, por eso es que nos reunimos. ¿Ustedes creen que nosotros nos reunimos simplemente para vernos las caras? Nos reunimos para fortalecernos, nos reunimos para que nuestra fe crezca, para ayudarnos mutuamente, para motivar a los hermanos a mantener esa fidelidad, para luchar en esta batalla con toda la armadura de Dios, con el escudo de la fe. Algunos se preguntan por qué Dios ha hecho así a esta tierra y a esta casa. Por consecuencia del pecado, porque Israel se desvió y porque la iglesia del tiempo actual muchas veces se desvía y Dios tiene que corregirla. El capítulo termina con el versículo 22 y dice, y responderán, porque dejaron al Señor. Aquí está la respuesta. Fíjense cómo la Escritura da la respuesta a la pregunta del versículo anterior. Porque dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los sacó de Egipto, o sea, olvidaron la historia pasada o no la quisieron creer, y se adhirieron a otros dioses y los adoraron y los sirvieron. Por eso Él trajo todo este mal sobre ellos. Todo lo que ha sufrido el pueblo de Dios, lo ha sufrido por consecuencia de pecado o por el conflicto cósmico que estamos viviendo. Los fieles también tienen que sufrir las consecuencias de otros. Va una persona normal en su vehículo, guardando todas las leyes de tránsito, y llega un imprudente, comete un error y mata a un inocente. Una violación trae una consecuencia. Nosotros no somos culpables del error de Adán y Eva, pero estamos sufriendo las consecuencias. Nuestros padres también cometieron errores y estamos sufriendo las consecuencias. Nosotros hemos cometido errores y nuestros hijos sufren las consecuencias. Hay un principio en la Biblia que dice, los hijos no pagarán el pecado de sus padres. Una cosa es pagar el pecado y otra cosa es sufrir las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, pero el Señor por eso se convirtió en nuestro sustituto y pagó el precio de nuestro pecado. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de conflicto, son tiempos de lucha, pero por eso estamos protegidos por la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo y estamos vestidos de toda la armadura de Dios y del manto de justicia de Cristo, que es todo lo que necesitamos. Por eso es que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bien, de esta manera hemos culminado con el capítulo explicativo por el día de hoy, esperando que sea una bendición para ti. No nos resta más que acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos en este día, porque podemos abrir con libertad tu palabra y entenderla y saber que debemos cumplir, Señor, con el compromiso que hemos adquirido, el compromiso de fidelidad, porque tú has sido bueno con nosotros y tu protección está a nuestro lado a pesar de vivir en un mundo en conflicto. Estamos protegidos por tu Espíritu Santo y aceptamos tu voluntad cualquiera que sea, porque la esperanza no se pierde y la fe cada día se sigue fortaleciendo. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a vivirla y a compartirla con otras personas. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con más del recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez. Que Dios guíe tus pasos a lo largo de todo este día.